El oro acaba de romper todos los récords históricos y se cotiza a un precio de auténtica locura. Estamos hablando de que un solo gramo de oro puro de 24 quilates, una cantidad tan minúscula que cabe perfectamente en la yema de tu dedo, ya supera holgadamente los 100 euros en el mercado. Para que te hagas una idea real de lo que esto significa en nuestro día a día. Ese insignificante pedacito de metal precioso, ese equivale a lo que gana un trabajador promedio en España tras más de 12 o 14 horas de jornada laboral, según el salario mínimo interprofesional actual. Es una auténtica barbaridad. Verlo así impresiona, ¿verdad? Pues lo más fascinante de todo es que para encontrar este metal de inversión, no necesitas una concesión minera multimillonaria, ni maquinaria pesada, ni excavadoras que destruyan el paisaje. Ese mismo oro, el valor refugio por excelencia que lleva protegiendo el patrimonio de las familias frente a la inflación desde la crisis de 2008, sigue fluyendo hoy en día por nuestros ríos de forma totalmente natural. Sí, has oído bien. No es una leyenda del siglo XIX ni una película del lejano oeste americana. Es geología viva. Cualquier persona, con una simple batea, un poco de paciencia y respetando la normativa de medio ambiente de su comunidad autónoma, puede ir a buscarlo de manera totalmente legal. A lo largo de este video, vas a descubrir los puntos exactos del planeta y las cuencas fluviales, donde la naturaleza sigue concentrando este tesoro, y cómo la geología trabaja año tras año para rellenar esas trampas naturales de metal precioso. Pero, sobre todo, vamos a bajar a la tierra para entender el mercado real del oro y de la joyería en España. Vamos a desmontar por qué cuando entras a una cadena como Tous, Aristocracy o a la joyería de toda la vida de tu barrio, los precios que ves en el escaparate parecen no tener ninguna relación con el valor real del metal o de las piedras. Te voy a enseñar a calcular de forma matemática y exacta cuánto del dinero que te piden por una alianza o un anillo de compromiso va destinado al material puro y cuánto se te va en márgenes sociales, campañas de marketing y el renombre de la marca. Al terminar este reportaje, tendrás el conocimiento absoluto para mirar cualquier joya de frente, saber si el oro heredado de tu abuela vale más por su peso que lo que te venden en una boutique reluciente, y cómo moverte en este mundo cerrado sin que te cobren un sobreprecio absurdo, para entender por qué el oro y las joyas se pagan como se pagan. Primero debemos comprender cómo funciona la maquinaria financiera de esta industria. El gran secreto que los grandes minoristas de los centros comerciales y las avenidas de lujo no quieren que sepas es la descomunal diferencia que existe entre el precio de coste o precio wholesale del material y el precio de venta al público o retail. En el sector de la joyería tradicional, los márgenes de beneficio no son del 20 o del 30%, a menudo son del 300, del 500 o incluso de más del 1000%, cuando hay una firma famosa troquelada en el interior de la pieza. Una piedra preciosa o un gramo de metal puede costar una fracción ridícula en el mercado profesional de proveedores, pero en cuanto se monta en un diseño de temporada, se introduce en una caja bonita, con un lazo, y se expone bajo los focos de una boutique en el Paseo de Gracia o en la Milla de Oro de Madrid, el precio se dispara hasta las nubes. Este juego de espejos es especialmente sangriento en el mundo de los diamantes, donde el marketing de las grandes corporaciones se ha encargado durante décadas de educar al consumidor únicamente en el concepto del tamaño o los quilates. La industria prefiere que te fijes solo en eso, porque la mayoría de los compradores de a pie en España no saben valorar las llamadas 4C de la tasación internacional: el corte o la talla, la claridad o pureza, el color y el carataje o peso. Al jugar solo con los quilates, te pueden vender un diamante grande, pero con un corte mediocre que no refleja la luz, un color amarillento o lleno de inclusiones internas visibles con una simple lupa de 10 aumentos, cobrándotelo a precio de oro. Es más, para camuflar estas imperfecciones naturales y abaratar los costes de producción, el mercado está inundado de gemas,
que han pasado por tratamientos agresivos que casi nunca te revelan de forma transparente en el mostrador de venta. Hablo de tratamientos térmicos extremos para cambiar el color de un zafiro, de irradiaciones nucleares controladas para volver azul un topacio, de rellenos de fracturas con vidrio de plomo en rubíes o de tratamientos con aceites para rellenar las fisuras de las esmeraldas. Prácticas que el consumidor desconoce y que hacen que una piedra pierda casi todo su valor de reventa en el mercado secundario. Por eso, en este canal siempre repetimos lo mismo, en alta joyería. Comprar sin un certificado gemológico reconocido e independiente de laboratorios internacionales como el GIA, el AGS, el ISHEI o, a nivel nacional, el prestigioso ISHE, que es el Instituto Gemológico Español, es un auténtico suicidio financiero. Sin ese papel oficial que dicte los parámetros exactos y certifique que la piedra es natural y libre de tratamientos comerciales, el precio que te están pidiendo no vale absolutamente nada. La historia no cambia cuando hablamos del metal. En España tenemos una cultura del oro muy arraigada y un sistema de marcaje por ley sumamente estricto, pero que pocos ciudadanos saben leer correctamente. El estándar tradicional y la máxima calidad que vas a encontrar en las joyas familiares, los pendientes de la comunión o las alianzas de boda de nuestros padres, es el oro de 18 quilates, también llamado oro de ley o primera ley. Si miras con una lupa la pieza, debes buscar obligatoriamente el contraste o punzón con el número 750, que certifica que 750 partes de cada 1000 son oro puro de 24 quilates, mientras que el resto es una aleación de plata y cobre para darle dureza, porque el oro puro por sí solo es demasiado blando y se deformaría con el roce diario. Si ves el número 585, estás ante oro de 14 quilates, un estándar mucho más común en el mercado anglosajón o americano, pero de menor valor real aquí. Y si te topas con el número 375, ten mucho cuidado. Eso es oro de 9 quilates, lo que comercialmente muchas cadenas de moda denominan oro de baja pureza u oro accesible, donde más de la mitad de la joya es en realidad latón, cobre u otros metales baratos, aunque te lo cobren a precio de joyería fina. Saber distinguir esto, al igual que identificar el punzón 925 de la plata de ley, frente a las piezas chapadas o con un simple baño de plata, que se oxida y se desgasta a los pocos meses de uso, debido a la humedad de nuestras zonas costeras o al sudor del verano continental. Es la frontera que separa a un comprador inteligente de alguien que se deja engañar por las luces del escaparate. A todo este ecosistema clásico se le ha sumado recientemente la revolución de los diamantes de laboratorio. Geológicamente, química y físicamente, son idénticos a los diamantes extraídos de la Tierra. Tienen la misma dureza en la escala de Mohs y el mismo brillo deslumbrante, pero se crean en reactores tecnológicos en pocas semanas. ¿El resultado? Cuestan actualmente hasta 3 o 4 veces menos que un diamante natural. Esto ha roto por completo las reglas del juego y ha sumido al comprador en un mar de dudas. ¿Merece la pena pagar la exclusividad de la naturaleza? ¿O estamos ante la democratización definitiva de la alta joyería? Para responder a esto y ver cómo defender tu bolsillo frente a las marcas masivas y las tasaciones falsas, primero debemos entender el valor real de los yacimientos de la tierra y cómo se extrae la riqueza genuina directamente de las entrañas de la naturaleza. Prepárate, porque vamos a analizar los datos, las cifras y la cruda realidad del mercado. Después de tanta letra pequeña, tratamientos ocultos y sobrecostes corporativos que te dejan con mal cuerpo, es el momento de cambiar radicalmente el chip. Vamos a encender la luz. Afortunadamente, el mercado de la joyería no es solo una trampa de marketing para atrapar al consumidor desprevenido. Existen opciones extraordinarias, transparentes y con un valor real que justifica hasta el último euro que pagas. En esta parte del camino, vamos a dejar atrás la indignación para analizar de forma fría y objetiva qué es lo que realmente merece la pena comprar en España si buscas calidad, inversión, artesanía auténtica o, simplemente,
Una pieza que no pierda su valor en cuanto salgas por la puerta del establecimiento. Y cuando hablo de valor real, me refiero a opciones que se sostienen sobre materiales honestos, piedras con certificaciones transparentes y tradiciones orfebres que no necesitan engañarte con focos de colores, porque el metal habla por sí solo. Vamos a empezar desde la opción más accesible y democrática, pero que la mayoría de la gente descarta por puros prejuicios de clase: el circuito del mercado secundario, las vitrinas de los establecimientos de compro oro y las tiendas de empeño de barrio como Cash Converters o los tasadores independientes. Si dejas a un lado el esnobismo y entras a estos locales con la mente fría, te vas a dar cuenta de que son auténticas minas de oro de inversión para el ciudadano de a pie. Cuando compras una cadena de oro macizo, un crucifijo de comunión o una pulsera clásica en una joyería tradicional de centro comercial, estás pagando el metal base más un recargo por diseño y marca que puede duplicar o triplicar su precio de coste. En cambio, en un compro oro o en plataformas de segunda mano verificadas como Wallapop, muchas veces adquieres joyas familiares que han sido tasadas exclusivamente por su peso en metal fino. Esto significa que puedes comprar oro de primera ley de 18 quilates con el punzón oficial 750 prácticamente a precio de liquidación, pagando apenas un pequeño margen sobre la cotización en bolsa del gramo de oro puro de 24 quilates. Sensorialmente, la experiencia es imbatible si sabes lo que buscas. Cuando sostienes en la palma de tu mano una cadena de eslabón plano de 80 gramos de oro antiguo, sientes un peso denso, un frío metálico único y una gravedad que jamás te va a dar la bisutería ni la plata chapada. El oro de 18 quilates no se altera, no se oxida con el clima húmedo del Mediterráneo, ni se desgasta con los años. Es eterno. El único punto débil de esta estrategia, y te lo digo claramente para que no cometas errores, es el riesgo de falsificación o desgaste estético si compras a ciegas. Si vas a comprar una pieza premium en Wallapop, nunca hagas el pago a distancia. Queda siempre con el vendedor, en un taller de joyería artesanal o en un tasador independiente para pasar el test del ácido nítrico. Verificar el peso en una balanza profesional y comprobar que el contraste 750 no sea falso. Si juegas con estas reglas, estás comprando valor refugio puro sí. Lo que buscas es el encanto de la joyería nueva con un sello cultural incalculable y sin pagar el sobreprecio de una multinacional. Tenemos que mirar hacia nuestra propia historia artesanal, concretamente hacia la tradición orfebre de Córdoba. Desde la época de Al-Ándalus, los talleres del zoco y de la judería cordobesa han sido la referencia internacional absoluta en la filigrana de plata y oro. La filigrana auténtica cordobesa consiste en soldar hilos finísimos de metal precioso, previamente estirados y retorcidos por las manos del artesano, hasta crear un dibujo calado que parece un auténtico encaje de bolillos metálico. Cuando sostienes unos pendientes de filigrana de Córdoba hechos en plata de ley 925, te sorprende su increíble ligereza y ergonomía. A pesar de ser piezas grandes con un diseño visualmente imponente, pesan poquísimo en la oreja porque están hechas de aire y destreza técnica. El comportamiento de la plata cordobesa con el paso de los años es maravilloso. Adquiere una pátina oscura y noble en los recovecos del dibujo que resalta aún más el relieve del trabajo manual, algo que las piezas pulidas a máquina en las fábricas masivas de Pandora jamás podrán replicar. El precio aquí es extraordinariamente honesto. Al comprar directamente a un artesano o en una joyería tradicional de Córdoba, no estás pagando una campaña publicitaria en la televisión. Estás pagando el coste de la plata de ley y, sobre todo, las horas de mano de obra experta de un maestro que domina un oficio catalogado como patrimonio cultural. El único cuidado necesario es que, debido a la finura de los hilos de metal, debes evitar las limpiezas ultrasónicas agresivas o los tirones mecánicos al vestirte para no deformar el delicado entramado. En un peldaño similar de excelencia artesanal, nos encontramos con el damasquinado de Toledo.
una técnica milenaria con el sello de la UNESCO, que consiste en incrustar hilos de oro fino de 24 quilates y plata sobre una superficie de acero pavonado negro. Es joyería escultórica pura. Un anillo o un brazalete damasquinado de Toledo se siente en la mano de una manera completamente distinta a cualquier joya comercial. Notas el contraste de texturas entre el acero mate, oscuro y pesado, y el relieve suave y brillante desde las líneas de oro puro, que dibujan motivos geométricos o renacentistas. Bajo la luz del sol, el contraste espectacular. El oro de 24 quilates brilla con una calidez profunda que destaca sobre el fondo oscuro del acero tratado. El análisis de precio aquí es sumamente transparente. El valor no radica en el peso total de la pieza, ya que la base es acero, sino en la exclusividad llevar oro puro incrustado a golpe de buril y martillo de forma totalmente manual. Es ideal para quien busca un regalo de aniversario único, con identidad propia y con la total seguridad de que no existe otra pieza exactamente igual en el mundo. Su punto débil es que no tolera bien la humedad extrema o el contacto directo con perfumes y productos químicos, ya que el acero pavonado de la base podría sufrir oxidación si no se cuida adecuadamente. Si subimos el listón hacia la alta joyería tradicional para momentos memorables como pedidas de mano o aniversarios de boda. El camino más inteligente en España nos lleva directos a las firmas históricas locales y a los talleres de los joyeros artesanos privados. Casas españolas como Suárez, fundada en 1943 en Madrid, o Rabat en el Paseo de Gracia de Barcelona, representan el equilibrio perfecto entre el prestigio de marca y el respeto absoluto por la sustancia gemológica. Cuando compras un anillo de compromiso con un diamante natural en estas casas, o cuando acudes al taller de un orfebre independiente para fabricar una pieza a medida, la experiencia de compra cambia por completo. Aquí las piedras importantes se entregan obligatoriamente con su pasaporte de autenticidad, un certificado gemológico emitido por el Instituto Gemológico Español o por laboratorios internacionales como el GIA o el IGI. En este segmento, si te dicen que un diamante tiene un color H y una pureza VS2, puedes estar completamente tranquilo de que los datos son reales porque están respaldados por análisis científicos independientes. Un anillo de diamantes bien ejecutado por un joyero artesano se siente ergonómico. El metal abraza el dedo con suavidad, gracias a un pulido interior impecable, y las garras que sujetan la gema están diseñadas para maximizar la entrada de luz por la culata de la piedra, haciendo que el diamante brille con todo su fuego natural, reflejando destellos de arcoíris bajo cualquier iluminación. Al hacer el cálculo matemático del precio en euros, si optas por un joyero artesano independiente que elabore la pieza en su taller, puedes llegar a ahorrarte entre un 40 y un 60% del sobreprecio que te pediría una firma internacional de lujo como Cartier o Tiffany, por una pieza con las mismas especificaciones exactas de las 4 Cs. El artesano te cobrará el valor del gramo de oro de 18 quilates al cambio actual, el precio mayorista del diamante certificado, y sus honorarios profesionales por el trabajo manual. Es el enfoque definitivo para quien exige la máxima calidad gemológica, materiales nobles sin adulterar y rechaza por completo financiar los gastos de marketing de las multinacionales del lujo. Da igual si buscas la tradición de la filigrana cordobesa, la solidez del oro de inversión de segunda mano o la exclusividad certificada de la alta joyería nacional, la clave siempre será la misma: pagar por la pureza del material y la maestría del trabajo, nunca por el logotipo impreso en la bolsa de cartón.